contexto de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez. Él fue prefecto de la provincia de La Suay y es un defensor permanente de las fuentes de agua. Doctor Pérez, bienvenido. Quisiéramos tener su opinión sobre la situación que se vive en el país, la declaratoria de la política minera hecha por el gobierno de Daniel Noboa en Canadá hace pocas semanas y la deriva que está trayendo, consecuencias que se han visto ya en esta semana en la provincia de Cotopaxi. Quisiera también que nos informe sobre cómo marcha esa demanda de inconstitucionalidad que usted ha presentado ante la Corte Constitucional relacionado con ese reglamento para llevar adelante consultas ambientales que lo está aplicando ya el Ministerio del Ambiente. Bienvenido. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Buenos días a la digna audiencia de Antena 1 que nos escucha. Yo había manifestado que hay un fenómeno que recorre el mundo, un fantasma, y ese es el fantasma del extractivismo, que al lugar donde ha recorrido ha dejado unas huellas imborrables, sea en América del Norte, sea en América Central, sea en América del Sur, sea en África. Por ejemplo, en el Congo hay niños de 6, 8, 10 años que trabajan en las mineras explotadas, obteniendo el oro, el coltán, que sirve de materia prima para los celulares. No hay protección de la salud, de los derechos de los trabajadores, de la naturaleza. Y esto mismo pasa en nuestro país. El presidente Noboa, en una incoherencia suprema, dijo que iba a respetar las fuentes de agua, que no iba a permitir la minería, dijo que no iba a explotar el Yasuní, pero está haciendo exactamente lo contrario. Ni siquiera el presidente Correa, el presidente Moreno o Lasso, fue en persona a asistir a la Feria Mundial de Minería en Toronto, Canadá. Fue él en presencia, acompañado de 3 ministros de Estado, para ofrecer allá, subastar, vender los territorios de las comunidades ancestrales, de los agricultores, y que vemos que en algunas provincias, como la de Bolívar, está más del 50% del territorio concesionado. En el cantón Santa Isabel, en donde, entre paréntesis, ayer se hizo una marcha por el agua, motivando para ir a una consulta popular en Santa Isabel, más del 50% está concesionado a actividades de minería metálica. Entonces, todas estas actividades se van a las claras desdibujando de su carácter ecologista del actual presidente Noboa, sino vemos que las direccionales están puestas hacia el extractivismo, pero un extractivismo perverso, un extractivismo que está generando ya violencia, como lo que hemos visto en estos días en Las Pampas, en la parroquia Palo Quemado, como los que hemos visto en la provincia de Bolívar en Las Naves, como los que estamos sintiendo en Victoria del Portet, en Tarqui, en Girón, como los que está ocurriendo también en Imbabura. Es decir, el presidente de la República ya tomó una decisión de inclinarse y entregarse en cuerpo y alma al extractivismo. Además, se sabe que tendría un conflicto de intereses. El presidente Noboa, o más bien la familia Noboa, tendría acciones en algunas empresas mineras, y por ahí entonces se ve a las claras que tiene una inclinación total, completa. Cuando viajó al Canadá, no fue con representantes del Ecuarunari, de la CONAI, de la CONFENIAE, no fue con campesinos, con agricultores, no fue a pedir para llegar a acuerdos para la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, contra la desnutrición crónica. Se fue con las multinacionales, la Dundee Precious Metals, con SolGold, con los representantes de ATIC, con representantes de Barrigold,
con representantes de la Newmont Mining Corporation a ofrecer los territorios de los ecuatorianos que son bendecidos por tanta generosidad. Yo estoy terminando un libro y digo que el Ecuador se precia de ser el país con la mayor biodiversidad del planeta por metro cuadrado. Y quizás por eso mismo hay la obligación imperativa de defender cada metro cuadrado que contiene agua, que contiene biodiversidad, que contiene tierras fértiles para la producción agrícola, ganadera, no para hacer el Ecuador un atractivo minero, no para ser un destino minero como lo califica el presidente Noboa. No, debe ser un destino del turismo ecológico, un destino del turismo cultural, un destino del turismo que pueda mostrarle al mundo que en el Ecuador se cuida la vida, que en el Ecuador fue el país andino que envió un mensaje al mundo de elevar a categoría constitucional los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, los derechos de la vida, de la salud, que están interrelacionados. Y eso es necesario defender. Por eso los pueblos se han levantado en todas partes y se van a seguir levantando, porque ellos están defendiendo su territorio, su vida, su cultura, Ahora, sus casas, su detallemos, comunidad. doctor Pérez, ¿qué sucedió allá en Canadá? Más de lo que usted ha señalado ya en términos generales, pues allí hubo la firma de por lo menos cartas de intención, aunque se dijo, y esto en palabras de las representantes del oficialismo, dos ministras que estaban allí, que eran compromisos de inversión, compromisos de millonarias inversiones de más de 4.000 millones de dólares. Se dijo también en esa cita que se abría el catastro minero, que es inminente la apertura del catastro minero, que está cerrado desde el gobierno de Lenín Moreno, y también paralelamente se ponía en circulación y uso un manual para viabilizar consultas ambientales. Efectivamente, a cambio de los supuestos 4.800 millones de dólares que vendrían al país y que eso no va a ser realidad, el gobierno, en su afán de enamorarles a las multinacionales, les dijo que vamos a abrir el catastro minero, es decir, para comenzar con ese reparto, con esas hemorragias de concesiones de nuestros territorios. Uno, y dos, hemos presentado varias acciones de constitucionalidad y hemos ganado. El caso Río Blanco, que desde junio del 2018 está suspendido en Molleturo la actividad minera. El caso de Sinangoe Cofanes, que desde el 2019 está suspendido las actividades mineras en el río Aguarico. El caso de Quimsacocha, que desde agosto del 2013 está también suspendido esta actividad en Victoria, el Portete, Tarqui, Quirón. Y el caso de los cedros en Imbabura, en Cotacachi, que está suspendido, y así algunos de ellos, precisamente porque hay vulneración a los derechos de la naturaleza, porque hay vulneración a los derechos del agua, porque hay vulneración al principio precautelatorio, como dicen casi todas las sentencias, pero la mejor desarrollada es la de los cedros, donde el doctor Agustín Grijalva, como juez ponente de la Corte Constitucional, así lo dispuso, y como lo dispuso el doctor Pablo Valverde, el doctor Edgar Morocho de la Corte Provincial de Justicia de acá de Cuenca, que se han vulnerado esos derechos y consecuentemente se vulneran también el derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. Como eso eran los obstáculos jurídicos que se presentaron por parte de las comunidades de manera legítima, de manera legal, constitucional. Entonces, para destrabar eso, se compromete el gobierno allí en Toronto, Canadá, y dice: vamos a crear unos manuales a través de acuerdos ministeriales, regular la consulta previa y la consulta ambiental. Eso no está permitido por la Constitución. Cuando se trata de derechos, no se puede regular por un simple acuerdo ministerial, ni siquiera por cualquier ley, sino solo por una ley orgánica, cuando se trata de derechos y de derechos que tengan que ver con derechos humanos, como en este caso es. Sin embargo, el presidente Noboa, a través de sus ministros, envía 2 acuerdos ministeriales violando el principio de reserva de ley
y violando más derechos. Y lo más curioso, solo voy a concentrarme, bueno, en los dos en realidad. En los dos manuales dice que en el artículo 18, por ejemplo, de la consulta previa, dice que los resultados de la consulta que se realicen a las comunidades no tendrán el carácter de vinculante. La pregunta es entonces, ¿para qué van a hacer la consulta las comunidades ancestrales? ¿O para qué van a hacer la consulta ambiental a la ciudad de Cuenca cuando lo vayan a hacer? Si los resultados no van a ser vinculantes, da igual que las comunidades o las ciudades o los barrios o las ciudadelas digan sí o no, porque los resultados no son vinculantes. Esa fue la razón fundamental para nosotros activar jurídicamente y presentamos una demanda de inconstitucionalidad al manual 0002, que es un acuerdo ministerial expedido por el Ministerio de Energía y Minas. Ni siquiera lo expidió eso el ministro, el viceministro, porque la ministra estuvo con el presidente Noboa allá en Toronto, Canadá. Es un, perdóneme la expresión, un adefesio jurídico este manual. Yo creo que elaboraron esto en la mesa de las empresas mineras que les beneficia en todo. Dice, si alguna comunidad, me parece que el artículo 7 o el 8 del manual, si alguna comunidad no está inscrita para la consulta previa y quiere ser parte de la consulta, tiene que hacer una solicitud y tiene que fundamentar por qué tiene que hacer por qué tiene que ser consultada. Eso en ninguna parte de la Constitución habla. Eso no contempla el convenio. Esto se intentó aplicar o se aplicó ya en Sicchos en esta semana. En efecto, están aplicando, pero eso ahí también es un punto fundamental lo que usted acaba de tratar. Esa consulta ambiental, porque supongo que es ambiental, no creo que sea previa. Si es consulta previa o consulta ambiental, las consultas tienen que ser previas, correcto, antes del proceso de concesión minera o antes del proceso de prospección o exploración minera. Pero tiene que ser de buena fe, tiene que ser transparente, libre tiene que ser e informada. pacífica. Perdón. Libre e informada, además. Libre e informada. Pero mire, esto es importante ahí decir, uno, hacen militarizando, hacen con la fuerza pública, nace viciado. Eso es nulo, de nulidad absoluta esa consulta. Uno. Dos, hacen una consulta en una visión de una epistemología colonial del legalismo, del positivismo jurídico, simplemente para decir, ya consulté, ya puedo ahora sí explotar. Pero la Constitución, pero sobre todo el convenio 169 de la OIT, léanse el artículo 5 y 6, igual el artículo 15 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la declaración de la OEA sobre pueblos indígenas dice que la consulta tiene una finalidad. Ojo, la consulta no es el fin, la consulta es el medio. ¿El medio para qué? ¿Cuál es la finalidad de la consulta previa o la consulta ambiental? Llegar a un acuerdo o más bien obtener el consentimiento de la comunidad. Eso dicen estos tratados internacionales y en base al convenio 169 de la OIT, hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Saramacca versus Surinam, que dice, si no se ha llegado al consentimiento de la comunidad del pueblo Saramacca, ahí no pueden hacer, porque ahí estaban yendo a hacer dos actividades, actividad maderera y actividad minera. Por lo tanto, no se ha hecho, vulnera, se cae al piso el proyecto. Pero aquí en el Ecuador, como que estaría desenchufado del concierto internacional, como que no hubiésemos firmado. Doctor Pérez, con este proceso forzado, a simple vista manipulado, se está, pero de cualquier manera, intentando darle un matiz de legalidad para continuar con ese proyecto minero. Están intentando barnizarle con una pintura de mala calidad con esta consulta previa y la consulta ambiental. Y eso es lo que está generando precisamente los levantamientos, la resistencia de las diferentes comunidades que no van a permitir.
Y van a venir, de hecho, van a venir acciones judiciales y van a venir acciones incluso internacionales que lo vamos a presentar porque no vamos a quedarnos ahí, no vamos a permitir que se trapee la Constitución que garantiza los derechos de la naturaleza, la consulta previa, la consulta ambiental, pero bajo o cobijado los estándares ambientales, los estándares internacionales, no a través de un simple acuerdo ministerial y peor a través de la fuerza. Poner militares en las Pampas, en Palo Quemado, en Victoria del Portete, recientemente, por ocasión del Día Mundial del Agua, 8 días antes, nos fuimos a Quimsacocha, y en un sector, que no es comunidad, pero bueno, un sector, Aguarongo Cristal, encontramos más militares y policías que campesinos, que comuneros, dizque haciendo la consulta previa. ¿De cuándo acá los militares tienen que acompañar para hacer una consulta previa? Es más, si leemos con detenimiento el artículo 57, numeral 20 si no lo de la entendimos mal, se Constitución, está haciendo ya una consulta previa en los alrededores de Quimsacocha. efectivamente, al parecer estarían haciendo, pero lo que quería decirles es que los militares entrando en territorios ancestrales, el artículo 57, numeral 20 de la Constitución dice, no podrán ejercer ninguna actividad los militares en territorios ancestrales, pero aquí lo están haciendo. Doctor Es decir, Pérez, el presidente otro tema Noboa muy está... importante que se comentó, que trascendió, que algunas personas fueron detenidas, 70 se decía, en Sitges. No sé si usted tiene la información concreta. ¿Hubo realmente detenidos y hubo efectivamente acusaciones de terrorismo para ellos? Efectivamente hubo detenidos, algunos han sido liberados y otros están ya iniciado el proceso de investigación previa. Eso va a continuar. Muy pronto habrán, tal vez no 70, pero habrán un número enorme de procesados, como hay procesados. Y esto quiero decir también, perdón, la digresión, en la provincia de Bolívar, donde yo estoy patrocinando a 6 hermanos y humildes defensores del agua, que son del subtrópico de Echeandía, de Chillanes y de Guaranda, que una empresa donde presumiblemente tiene acciones la familia Noboa, la Curi Mining, ellos, la empresa, les acusa de asociación ilícita en contra de 6 hermanos indígenas. Y lastimosamente la justicia, después de que la acusación ni la fiscalía pudieron demostrar que hay la infracción penal, es decir, el tipo penal que está tipificado en el 370 del Código Orgánico Integral Penal. No hay asociación ilícita. Y supongamos que hay alguna mínima infracción, pero no hay la responsabilidad y la justicia termina criminalizándoles, sentenciándoles a 3 años de cárcel para los 6 hermanos de la provincia de Bolívar y mandándoles a pagar una multa de 12 salarios básicos unificados con acusaciones falsas, con la fiscalía que ayuda a realizar los partes policiales. Es decir, un proceso completamente viciado, un proceso que no tiene ni pies ni cabeza. Es algo similar a lo que pasó en Molleturo, pero que desventajosamente hace 3 meses aproximadamente, 2 meses, Onías Muevecela y otros quedaron libres, fueron confirmados su inocencia porque ellos no participaron en ningún acto delincuencial allá en Río Blanco, que la justicia de Cuenca les confirmó su inocencia. Pero en Bolívar no es así. Y los procesos siguen, los procesos penales de criminalización hay en Buenos Aires, en Imbabura, en Cahuasquí, en Bolívar, perdón, en Cahuasquí, en Imbabura, hay procesos penales que se siguen contra defensores del agua en el Chocó andino. Acá seguimos también en la provincia de La Suay y ahora es fresquito lo que pasa en Cotopaxi con lo que pasa en las Pampas y en Palo Quemado. Es decir, esto lo que va a hacer es despertar un ambiente de conflictividad socioambiental, que el único responsable de toda esta violencia que se dé será el presidente Noboa, porque se ha convertido el presidente Noboa en uno de los mayores promotores de la minería. Ayer en Santa Isabel decía, Noboa minero, el agua es primero. Doctor Pérez, el tiempo se nos va agotando. Quisiera preguntarle también, en este Ecuador en el que el fin justifica los medios, sabemos el discurso que
que utiliza el gobierno, que utiliza el presidente, en el sentido de que Ecuador requiere seguridad, de que requiere arreglar sus finanzas públicas, en los cuales hay mucho grado de razón, pero también en la utilización y el abuso de estas intenciones. Acabábamos de hablar sobre una ley de turismo que acaba de aprobarse en esta semana en la Asamblea Nacional, sancionada ya por el presidente de la República, llena de aparentes gazapos, legislando en el aprovechamiento de un proyecto económico urgente sobre temas que poco o nada tienen que ver con la materia del decreto ley de impulsar el turismo. Eso le traigo como un tema paralelo porque quisiera con usted analizar esa dicotomía y maniqueísmo que se da en Ecuador con respecto a contrastar siempre la minería informal versus la minería concesionada, que se traduce en ese discurso o las preguntas que se hacen en ese discurso de qué es lo que quieren los ecuatorianos, que las mafias como los lobos estén explotando la minería para fines protervos, o que empresas con concesiones, con el Estado controladas, paguen regalías. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Nuestra posición es absolutamente clara y contundente. Nuestra posición es contraria a la minería pequeña, mediana y a gran escala, en contra de la minería legal e ilegal. Dicho de otra manera, en contra de toda actividad que vaya a contaminar el agua o que vaya a depredar, que vaya a expoliar los bosques, los manglares, los páramos, los humedales, las fuentes de agua. Entonces, no que nos vengan a poner la dicotomía minería legal e ilegal. Las dos son ilegales, porque las dos han obtenido concesiones de manera ilegal, con irregularidades. Y las dos, tal vez habrá alguna excepción, pero de las que conozco, las dos actividades provocan ilegalidades. ¿Acaso no es ilegal contaminar el río Kimi por la empresa EXA de capitales chinos en el proyecto Mirador ubicado en Tundaimi, Cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe? ¿Acaso no es ilegal lo que hacen actividades de minería legal supuestamente en Zaruma, donde la ciudad se está hundiendo por actividades que rayan con los estándares ambientales, con los estándares que están prescritos en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales? Es decir, las dos actividades hacen ilegalidades. Por lo tanto, aquí la dicotomía es agua u oro. Aquí Doctor es Pérez, vida o minería. también en otro tema, y esto coyuntural, urgente, el día de ayer se reunieron las principales organizaciones indígenas de Ecuador, convocados por la CONAIE. Estuvieron también dirigentes de la CONFENAIE y CONAICE en esto que denominaron Segunda Asamblea Nacional Antiminera. De alguna manera, a través de alguna organización, está usted también participando. ¿Qué es lo que se ha decidido allí? ¿Qué es lo que viene en los próximos días? Entiendo que, bueno, en todo lo que tenga que ver en la defensa de los territorios, del agua, de los más pobres, de los más humildes, hay que estar juntos. Entiendo que se va a realizar varias actividades, sobre todo de fortalecer las luchas, las resistencias locales en todo el territorio nacional. ¿Usted sigue manteniendo diferencias con estas organizaciones o distancias? Hay muchos temas que nos cobijan, que nos son en común. Además, nuestra lucha es de 30 años. Entonces, conocemos a todas las intrígulis y no podemos abandonar esto y no podemos estar en una disputa absurda, porque la CONAI, la CONFENAI, la Ecuarunari no es solamente de una persona, son colectivos, son comunidades ancestrales. Y mientras el extractivismo esté presente, tenemos que estar unidos. Si hay alguna decisión de la CONAI y nos participa, pues ahí estaremos. Igual estamos muy de acuerdo con la postura en la consulta, al menos algunas preguntas, pero para no confundir, hay que irnos por el no, porque no vamos a permitir que a pretexto de la minería, de la minería legal, se termine metiendo las cuchillas en las comunidades, en las fuentes de agua, o a pretexto de atraer inversión internacional, inversión privada,
vamos a renunciar a la soberanía nacional y permitir los arbitrajes y después perder como el caso de Perenco, el caso de Chevron, Texaco, Oxy. Creo que hemos tenido unos 6 casos emblemáticos y en todos hemos perdido olímpicamente en los centros de arbitraje. Hoy por el tema de la renuncia de los derechos laborales que son progresivos y no regresivos. Entonces, obviamente que hay que estar en esa línea y vamos a apoyar. Y así que si nos apoyan, nosotros también estaremos dispuestos a apoyar porque esta defensa del agua, la defensa del planeta, la defensa de la vida en el planeta no tiene gerente propietario. El día de ayer, doctor Pérez, justamente se observó el Día del Agua, esto a nivel universal. Hubo varios actos, pero quisiera cerrar esta intervención, ya pues el tiempo se nos ha agotado, con un breve comentario suyo sobre esa solicitud del Cabildo por el Agua de Cuenca, que ha pedido al gobierno municipal de Cuenca que gestione y exija que la población del cantón Cuenca participe también en cualquier eventual consulta, ya sea consulta ambiental o consulta previa, libre, informada, que se realice relacionado con Quimsacocha. Yo saludo y estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho el Cabildo por el Agua. Y es más, no solamente el Cabildo por el Agua, deberían ahí participar las universidades, el Frente Unitario de los Trabajadores, la UNE, la FEU, la FESE, la municipalidad, el Consejo Cantonal, el Consejo Provincial. Hay que preguntar, ¿de dónde tomamos agua los cuencanos? Hace rato en el noticiero usted daba lectura y le escuché a la señora gerente de la empresa Etapa que decía que quieren dar agua a Santana, porque en Santana tienen horas, apenas pocas horas de agua potable en sus comunidades, en todo Santana. Entonces van a dar el agua desde Sustac, se necesita 25 millones y todo, van a conseguir eso. Pero ¿de qué sirve tener tendido las redes? ¿De qué sirve tener plantas potabilizadoras? ¿De qué tener una planta linda en Sustac si el agua va a venir contaminado de Quimsacocha, si aceptamos la minería? Por lo tanto, todos los cuencanos debemos participar en la consulta ambiental. La consulta previa, bueno, son para las comunidades ancestrales, pero algo más importante, ya no tiene sentido redundar, ni siquiera cabe consulta previa ni cabe consulta ambiental en la ciudad de Cuenca y en el cantón Girón, porque ya en el 2019 Girón dijo 9 de cada 10 gironenses no a la minería y 8 de cada 10 cuencanos el 7 de febrero del 2021 los cuencanos le dijeron no a la minería, sí al agua, ni siquiera cabe una consulta ambiental porque ya decidieron los cuencanos. Así es que de todas maneras lo que el Cabildo ha dicho es muy importante y un último dato que es importante, ingeniero Gustavo Cardoso. El doctor Carlos Eduardo Cárdenas, la semana pasada, dictó ante el pedido que habíamos formulado la ejecución de la sentencia. Y en ejecución de la sentencia dice, primero, antes de realizar consulta previa, consulta ambiental, primero entreguen la documentación científica sobre flora, fauna, biodiversidad, sobre la prelación del agua, sobre el área recreacional de Quimsacocha, sobre todos los usos. Le dice a Etapa, conforme la comisión, Etapa está adeudando conforme la comisión para darle seguimiento. Le dice a la Defensoría del Pueblo, usted tenía que presentar los informes cada 45 días. Cuidado, van a caer en desacato. Y le dice al Ministerio del Ambiente, tiene 9 días para contestarme sobre estas supuestas consultas que están realizando. Así es que la justicia de Cuenca está actuando y hay la división de poderes, por más gobierno que sea, por más legitimidad que dice que tiene el presidente Novoa, aunque yo dudo, pero hay una división de poderes. Tiene que respetar la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca Pérez, y eso el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un lindo día. Declaraciones del doctor Yacu Pérez, defensor de los sistemas de agua, uno de los políticos cuencanos que ha mantenido una larga lucha por estos temas y ha incursionado también en política, fue prefecto provincial de la SUAY y últimamente fue candidato a la presidencia de la República. Son las 8:08. En mi futuro, me veo finalizando el máster que siempre